Respondiendo, resurrección de los muertos. Y aquel verbo fue hecho carne. Malaquías 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si asumimos que el texto se refiere a la segunda persona, entonces, ¿cómo se puede transformar? Esta es una clara violación de la Biblia misma. Lo que significa la palabra aquí es el mandamiento divino. Dios creó a Jesús con las palabras. Sé y sé. Por tanto, la palabra de Dios creó el cuerpo, y no significa en absoluto que Jesús sea Dios. Resumen. La primera. Si asumimos que el significado de al principio era la palabra, significa eterno como interpretaron los intérpretes, ¿cómo puede la interpretación del texto ser sencilla con una declaración en Génesis 1, verso 1, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra? ¿Son los cielos y la tierra eternos? Lo mismo en Lucas 1:2. También nos lo entregó a nosotros que éramos desde el principio, es decir, desde el primer servicio de Cristo, no en la eternidad, como en Juan 6:64. Porque desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y los que significaban desde el principio de su ministro a la venida de los discípulos a él, no desde la eternidad. También en Juan 8:44. Esa fue una lucha contra la gente desde el principio, es decir, desde que fue creado el primer hombre, no desde la eternidad. Y Juan 1:5. Ahora les pregunto en el desierto, no como si les escribiera un mandamiento nuevo, sino que lo tenemos desde el principio, es decir, desde que escuchamos la Biblia, no desde la eternidad. La segunda suposición, si decimos que una palabra al principio significa el punto de partida de la palabra, y que la palabra es Dios, significa que Dios tiene un comienzo. Surge la pregunta, ¿cómo se relaciona el comienzo con Dios? ¿Cómo estar al principio con Dios? ¿No significa esto que Dios está por delante de la palabra con evidencia de que está con Él? Entonces, ¿cómo la palabra se convierte en Dios y está en Él en el apartado anterior? ¿Dónde está la ubicación de la tercera hipóstasis eterna en este texto? Y si la palabra es Dios, ¿significa que Dios estaba con Dios? Y una persona cuerda dice, en el principio era Dios y Dios estaba con Dios y Dios era Dios, suponiendo que si aceptamos que la palabra es igual a Dios, entonces tenemos que probar que la palabra significa Cristo, la paz sea con Él. No olvide leer la descripción. Pondremos en ella lo que pertenece al texto griego original, sin el cual la respuesta no estará completa para usted. Conclusión. No tiene sentido basar la creencia más importante de tu vida en un texto filosófico vago que tiene otro significado. Mientras dejas los textos claros y explícitos que niegan la deidad de Cristo y confirman que es un ser humano, un profeta y un mensajero. ¿Es esto lógico? Por supuesto que no. Mira el video de Jesús, el hombre, que afirma más allá de toda duda razonable que Jesús es un mensajero, profeta y hombre, y si tiene algún otro texto que quiera responder, lo encontrarás en la serie. ¿Jesús resucitó a los muertos con su habilidad? Juan 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús no tiene poder. Lee Juan 11, verso 1 al 42, en la historia de la resurrección de Cristo a Lázaro. 5. La enfermedad no era para la muerte real, sino para que Cristo fuera glorificado. Y este es el propósito de los milagros que Dios realiza a manos de sus profetas, para hacer evidencia de que son mensajeros de Dios. 22. Todo lo que Jesús le pide a Dios se lo dará, y esto es evidencia de que Jesús no resucitó a Lázaro con su poder,
sino que lo hizo después de lo que le pidió a Dios Todopoderoso sobre este asunto, tal como llegó en 42-43. Entonces Jesús oró a Dios para agradecerle por haberle respondido. Entonces, ¿esto significa que es un Dios o el Hijo de Dios? Tampoco. Es solo un mensajero y un profeta. ¿Es solo Jesús quien resucitó a los muertos? Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar el Espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Reyes 17, verso 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Reyes 4. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Reyes 13. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies. Como ves, son muchos los que han hecho este milagro. Hay quienes revivieron un ejército completamente muerto. Al final, no olvides ver el video El humano Jesús.